La ecuación general para la ley de Gay-Lussac es presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2. Bueno, y recordemos que la relación es una relación directamente proporcional, lo que indica que si uno aumenta, la otra también aumenta. Bueno, ya revisando entonces las fórmulas, acabamos de decir cuál era la ecuación, ¿cierto? Presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2. Si la escribimos de manera lineal, pasando las temperaturas a multiplicar, nos quedaría presión 1 por temperatura 2 igual a presión 2 por temperatura 1. Esto ya ustedes lo hicieron, solamente es para que revisen, les haya quedado bien y que tengan bien sus despejes de las ecuaciones para la realización de ejercicios. Entonces, si yo quiero saber cuál es la presión 1, la fórmula para presión 1, pues temperatura 2 que lo está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces sería presión 2 por temperatura 1 sobre temperatura 2. De esa manera hallamos presión 1. Si lo que quiero hallar es temperatura 1, entonces la temperatura 1, lo que está es presión 2 multiplicándola, la pasaríamos a dividir. Entonces sería presión 1 por temperatura 2. Ay, permítanme un segundo, no sé qué pasó aquí. Presión 1 por temperatura 2 sobre presión 2. Y ahí tendríamos temperatura 1. Si lo que voy a despejar es presión 2, presión 1 es lo que temperatura 1 la está multiplicando, entonces pasa al otro lado a dividir. Presión 1 sobre temperatura 2 sobre temperatura 1. Y si lo que voy a hallar es temperatura 2, entonces presión 1 que la está multiplicando, lo paso al otro lado a dividir. Entonces presión 2 por temperatura 1 sobre presión 1. Y ahí tenemos entonces las 4 ecuaciones que ustedes debían despejar eh, en la actividad de la clase anterior. Entonces verifican por favor que esté bien el despeje de las ecuaciones, las corrigen en caso de que no, para poder que tengan ustedes las ecuaciones correctas en el momento del desarrollo de los ejercicios. Bueno, entonces con respecto a esta ley vamos a hacer 2 ejemplos y ya posteriormente entonces ustedes desarrollan los ejercicios. Solo 2 ejemplos porque básicamente el proceso es el mismo que ya hemos venido manejando con la ley de Boyle, con la ley de Charles y ahora con la ley de Gay-Lussac. ¿Listo? Entonces vamos a pasar de una vez a los ejemplos porque pues las ecuaciones ustedes ya las habían averiguado para la actividad, para la clase anterior. Entonces voy a borrar aquí y voy a pasar a los ejemplos directamente. Listo. Entonces, recuerden poner atención, tranquilos, que yo les doy el espacio para que copien, pero necesito eh, que por favor prestemos mucha atención a la explicación. Eh, no, ahí estaría bien, creo, Luna. Sí, está bien. Presión 1 es presión 2 por temperatura 1 sobre temperatura 2. Así estaría bien.
Pero si algo está de otra manera, no quedaría correcto. Bueno, listo. Entonces, como en todos los casos, lo primero que hacemos es leer el ejercicio. Una vez leamos el ejercicio, tomamos los datos y miramos a ver qué es lo que hay que calcular, qué unidades tenemos, bueno, todo lo demás. Entonces, este ejercicio nos dice, se calienta aire en un cilindro de acero de volumen constante, cuya temperatura y presión iniciales son 20 grados Celsius y 3 atmósferas respectivamente. Determine la temperatura final del cilindro si la presión aumenta hasta 9 atmósferas. Entonces, los datos creo que están muy claros como nos los está dando el ejercicio. Entonces, nos están diciendo que la temperatura inicial es de 20 grados Celsius, ¿cierto? 20 grados Celsius. La presión inicial, sí señor, tienes razón Juan, ya ahorita pasamos a eso. Son 3 atmósferas. La temperatura final, temperatura 2, es lo que vamos a hallar, ¿cierto? Lo que nos piden que hallemos. Y la presión final es de 9 atmósferas. ¿Ok? Listo, esos son los datos que nos da el problema. Bueno, Juan me recuerda, y sí, para todos igual, que la temperatura debe estar en escala Kelvin. Eso es algo que debemos tener muy presente, muy bien, Juan Muñoz. Entonces, eh, le debemos sumar 273,15 para tener la escala Kelvin. En este caso nos daría 293,15 Kelvin. 293,15 Kelvin. Listo, ya tenemos nuestro ejercicio en las unidades que necesitamos. Presión, ambas están en la misma, atmósferas, y la temperatura en escala Kelvin. Y nos están pidiendo hallar temperatura 2. Entonces ya tenemos la fórmula para determinar temperatura 2. Bueno, me borro esto de aquí, lo paso al otro lado mejor. Eso. Entonces, temperatura 2 nos dice nuestra fórmula que es igual a presión 2 por temperatura 1 sobre presión 1. Ok, ¿de dónde sale el 273,15? Cuando se va a pasar, si ustedes revisan las fórmulas de temperatura, para pasar de Celsius a Kelvin hay que sumar 273,15. Ese es un valor que ya está constante que corresponde a 0 en la escala Kelvin. Entonces, para pasar de escala Celsius a escala Kelvin, ustedes lo buscan allá en sus ecuaciones, dice que debemos a los grados Celsius sumarle 273,15. De ahí sale, Margie, ese valor. Bueno, entonces tenemos aquí y reemplazamos los datos únicamente. Presión 2 son 9 atmósferas por temperatura 1, 293,15 Kelvin sobre presión 1, que son 3 atmósferas. Cancelamos atmósferas con atmósferas y el resultado obviamente lo vamos a dar en Kelvin. Entonces el resto es hacer la operación en la calculadora simplemente, ¿cierto? Entonces 9 por 293,15, sí hay que colocar el punto 15 porque ese es el valor exacto, ¿no? Dividido en 3. Y eso nos da 879,15
879,45 Kelvin. 879,45 Kelvin. Bueno, es importante tener en cuenta, chicos, que fíjense que la presión aumentó, ¿cierto? La presión aumentó el triple y la temperatura debía aumentar el triple. Si ustedes dividen 879,45 en 293,15 les va a dar 3, porque aumentó 3 veces. Entonces recuerden que la relación es directamente proporcional en el caso de la presión y la temperatura. Si la presión aumenta, la temperatura también debe aumentar y ahí nos damos cuenta que efectivamente aumentó. Bueno, entonces vamos a tomar este apunte de este primer ejemplo y ya hacemos otro. ¿Alguien más tiene preguntas? Recuerden, chicos, no quedarse con la duda porque luego ustedes son los que van a hacer el trabajo, ¿cierto? Y si se quedan con la duda, cuando llegue el momento de hacer su actividad, no van a saber cómo hacerlo. Ok, entonces por favor tomamos el apunte y ya continuamos. Bueno, miremos entonces este segundo y último ejemplo. Y ya de ahí para allá empiezan ustedes a la realización de la actividad. Dice, la presión del aire en un matraz cerrado es de 460 milímetros de mercurio a 45 grados Celsius. ¿Cuál es la presión del gas si se calienta hasta 125 grados Celsius y el volumen permanece constante? Entonces, vamos a resolver este ejercicio. Lo primero, como siempre, tomar nuestros datos. Entonces me dice que tengo un matraz, que es un instrumento que sirve para medir volúmenes en el laboratorio, que está cerrado, o sea, debe tener un tapón, y entonces la presión inicial es de 460 milímetros de mercurio. 460 milímetros de mercurio. A una temperatura de 45 grados Celsius. Luego nos dicen cuál es la presión del gas, entonces voy a determinar la presión final. Si se calienta hasta llegar a una temperatura, o sea, tengo la temperatura final de 125 grados Celsius y el volumen permanece constante. Muy bien. Entonces, recordemos que la presión, bueno, en milímetros de mercurio está bien, es una unidad de presión, no hay problema, pero la temperatura en escala Kelvin. 273,15 y aquí también más 273,15. Entonces, simplemente hacemos nuestra operación. Para la primera, el resultado es 318,15 Kelvin. Y para la segunda, 398,15 Kelvin. Listo, ya tenemos nuestras temperaturas en escala Kelvin. Ahora simplemente la ecuación para presión 2. Presión 2 va a ser igual a presión 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. Presión 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. Ok, vamos a mirar si efectivamente es. Fijémonos que la temperatura aumentó. Por lo tanto, esperamos que la presión también aumente.
Si la temperatura aumenta, la presión también debe aumentar porque es directamente proporcional. Entonces decimos 460 milímetros de mercurio, reemplazamos por la temperatura 2, 398,15 Kelvin, sobre la temperatura 1, bajamos esto un poquito, es temperatura 1 que es 318,15 Kelvin. Entonces la presión 2 va a ser igual y hacemos nuestra operación 460 por 398,15 dividido en 318,15. Y muy bien, como algunos lo colocaron, 575, aproximando la segunda cifra nos quedaría 67 milímetros de mercurio. 575,67 milímetros de mercurio. O sea que efectivamente la presión también aumenta. Esa es la manera como resolvemos ejercicios en la ley de Gay-Lussac. Fíjense que es muy fácil. Y ya tenemos nuestras ecuaciones despejadas. Lo único es tener presente que la presión debe estar, perdón, que para resolver el ejercicio la temperatura debe estar en Kelvin. Inclusive, si nos solicitaran resolver el ejercicio o dar la temperatura en escala Celsius, tendríamos que resolverlo en Kelvin y al final al valor de la temperatura le restamos 273,15 para tener la temperatura en Celsius, pero solo hasta el final. El ejercicio igual lo debo resolver siempre en escala Kelvin. ¿Eso es claro? Ok, entonces por favor, tomamos este apunte del segundo ejemplo. Una pregunta, profe. Dime. Caso que, digamos, el matraz o ese ejemplo que tenemos ahí no estuviera Ujú. cerrado, ¿la temperatura aumentaría o disminuiría? No, si no estuviera ¿O baja? cerrado, el gas se escaparía. Acuérdate que estamos hablando de gases. Entonces, está a una temperatura de 45 grados, pero si el matraz está abierto, el gas se va, se expande. Él trata de ocupar el espacio que sea posible. Por eso nos dicen que está cerrado, para que tengamos presente que el gas no puede salir. Es por eso, pero la temperatura sigue siendo en este caso la misma, 45 grados Celsius. Bueno, sí, nuestra actividad o los ejercicios en clase de esta ley son los siguientes. Entonces, siempre hemos venido trabajando bueno, en la primera trabajamos más ejercicios, 5 ejercicios de cada ley. Entonces, estos son los que corresponden a la ley de Gay-Lussac. Entonces, recuerden que no es necesario que copien el enunciado, pero sí deben aparecer los datos, la ecuación, todo como hicimos el desarrollo del ejercicio. Los enunciados no es necesario que los coloquen. Bueno, entonces empezamos ya con el desarrollo de nuestros ejercicios. Les voy a enviar al grupo de WhatsApp los ejercicios y voy a dejar habilitado el Classroom hasta mañana. Bueno, para que los puedan subir. Entonces, cualquier inquietud que tengan a través del WhatsApp. Bueno, y mañana recuerden que tenemos nuestra clase de física. Que tengan excelente resto de día, que Dios los bendiga. Ya les envío los ejercicios. Chao a todos.